Ana, gracias por acompañarnos aquí. Tienes tiempo trabajando aquí en albergue. ¿Qué tipo de cambios has visto en el flujo de migrantes y las políticas? Bueno, en cuanto al flujo, pues todo cambia a partir con el programa Frontera Sur, ¿no? En 2014 es en donde empieza a haber cambios, no solamente con el flujo, sino también en las necesidades, en las gestiones que se están haciendo aquí en políticas migratorias. Y bueno, a nosotros, en cuanto a ellos, a la población migrante, el flujo ha cambiado bastante porque el programa Frontera Sur viene a dificultarles el camino de una manera inédita. ¿En qué sentido más Empieza muchos más agentes, se invierte mucho y en ese sentido muchos más agentes. Antes pues la ruta migratoria era toda sobre el tren, la famosa bestia, en donde hacían el recorrido en 10-15 días, podían estar en la frontera norte y hacer todo el recorrido de un solo arriba del tren. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el inicio tienen retenes cada ciertos kilómetros. Entonces lo más que pueden durar arriba del tren son 3-4 horas, tienen que bajar, rodear y seguir, se vuelven a subir. Algunos eligen el camino, pues recorrer todo el camino caminando desde la frontera de Guatemala, en Tecunumán con Ciudad Hidalgo, hasta acá, que pueden pasar hasta 20 días caminando por zonas despobladas, peligrosas, en donde aparte se convierten en víctimas y presas muy buenas para aquellos asaltantes, extorsiones por parte de la Policía Federal, Estatal, Municipal y violaciones de derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración. O sea que son caminos muy peligrosos, pero el gobierno mexicano dijo que iba a cerrar el tránsito por tren porque era muy peligroso. Pero lo ha cerrado en ciertas partes, es por eso que se están haciendo ahora estos como nada más tramos en donde toman el tren, en donde pueden, porque aparte también incrementaron la velocidad del tren, entonces donde pueden agarrarlo lo toman para avanzar lo más posible, el resto lo hacen caminando. Y el problema de esto es que son caminos desconocidos, te digo, en donde pues son víctimas de todo tipo de delito y por ejemplo las mujeres pues están también expuestas a muchas más violaciones sexuales, en donde aparte también ahora pues están buscando, recurren más a la opción del coyote, por ejemplo, que los cruce desde su país hasta acá y pues el coyote también puede ser su mismo agresor, o el mismo que los extorsiona o el mismo que los secuestra, y hay casos, y eso también se ha incrementado, que se ponen en manos de gente que sabe que esta población es de las más vulnerables, que vienen desde su país, por México y hasta Estados Unidos, son población vulnerable. El Plan Frontera Sur supuestamente iba a ser un esfuerzo humanitario por parte del gobierno, financiado por lo menos en parte por el gobierno de los Estados Unidos, pero no es el resultado. No, es un programa hipócrita porque de humanitario sinceramente no tiene nada, porque en vez de proteger los derechos humanos de los migrantes, lo que ha hecho es violentarlos y ponerlos en más situación de vulnerabilidad para que se les violen sus derechos humanos por parte del gobierno. Los pone en situación de peligro, en donde se corre peligro su integridad física, moral, y este plan sinceramente es simplemente una manera de retención, de contención para que lleguen a Estados Unidos. Es la manera en que Estados Unidos ha impuesto un muro invisible mucho más grande del que ya hay o del que Donald Trump intenta poner. El muro ya está y es ese plan, es el plan con Frontera Sur, ese es el muro que hay ahorita en México. Es la manera en que Estados Unidos se está librando de hacer una política dura y quedar pues como el desalmado de la película, el malo de la película, y México está haciendo el trabajo sucio. México está haciendo todas estas. Ahorita México está deportando a mucha más gente que la que está haciendo Estados Unidos y nadie está hablando de eso. No se están hablando de las deportaciones masivas que hay, de las violaciones de derechos masivas que hay, de derechos que hay aquí en México. Y pues eso es. Y eso ha cambiado mucho la forma de trabajar aquí en albergue, ¿no? Totalmente. Vemos aquí atrás que tenemos casas para la gente que está pidiendo refugio. ¿Eso es algo nuevo? Totalmente. Antes los albergues como este pues eran un lugar de tránsito, eran un lugar
específicamente para darles un descanso en su camino. Se les daban 3 días, coman, descansen, se les da un poco de ropa y sigan su camino. Y esa era la dinámica de todos estos albergues, organismos, ONGs de ayuda humanitaria para los migrantes. Ahora se cambia la jugada totalmente porque el recorrido ya no lo pueden hacer en 10, 15 días como se hacía antes, ya no es en un solo flores, ahora tienen que ir poco a poco y viendo por dónde y descifrando, y muchos llegan aquí con muchos casos tenemos, o sea, de gente que viene lesionada físicamente, entonces tienen que parar porque llevan caminando 15, 20 días, llegan con lesiones en los pies que obviamente no pueden seguir, y ya no tienen la opción del tren. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora se están gestionando 2 tipos de trámites aquí, lo cual ha hecho que esta población se estanque un poquito más, una población de más largo plazo. Por un lado está la visa por razones humanitarias, y que esta visa pues se les otorga a cualquier extranjero que estando en el territorio mexicano es víctima de algún delito. Entonces tú tienes derecho a emitir una denuncia, y la finalidad de la visa es darle seguimiento a esta visa o a este trámite, ¿no? Es el sustento legal de la visa. La visa puede tomar de 1, 2 hasta 3 meses, hay algunos casos en los que se extiende, pero el promedio son 2 meses, 2 meses y medio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí población que está de entre los 2, 3, 4 hasta 6 meses esperando un documento. Esta visa, en el momento en que ellos pues ingresan el trámite ante el Instituto Nacional de Migración, se les otorga un NUT, un número único de trámite, en donde con eso ellos pues pueden, digamos, transitar libremente en el estado en donde están gestionando el trámite. Ya una vez que se les otorga la visa, pues ellos pueden transitar por todo el territorio mexicano sin que los deporten. Esto a ellos les permite tener un tránsito seguro, por eso muchos esperan este trámite. Por otro lado está el trámite de los solicitantes de la condición de refugiado. Este trámite pues ha incrementado mucho en los últimos años. Los solicitantes de este tipo de documento pues son principalmente gente que viene huyendo de la violencia de su país, llámese violencia generalizada, violencia de género, violencia sexual, familiar, y pues aquí la gran mayoría es por el contexto generalizado de violencia que hay en sus países. Y antes era más económico, ¿no? Cuestiones económicas. Claro, antes la población migrante era casi en su totalidad, bueno, o sea, la gran mayoría eran migrantes económicos. Ahorita sí se está viendo incrementado el número de refugiados, que de hecho se puede decir que todos los migrantes de Centroamérica, sobre todo El Salvador y Honduras, son candidatos a solicitar la condición de refugiado en México. ¿Por qué? Porque viven en un país en donde el contexto generalizado de violencia pues no los está, y su gobierno no tiene la capacidad de protegerlos de eso. México reconoce este conflicto cuando se firma lo de Cartagena, el acuerdo de Cartagena, en donde se reconoce este conflicto como un motivo, una justificación para otorgar el reconocimiento para la condición de refugiado. Estados Unidos no lo firma. Entonces la dinámica es muy diferente y es más complicado para ellos solicitar el refugio en Estados Unidos que aquí en México, por esa razón. Allá no les van a reconocer, por más que digan me quieren matar, me persiguen, las pandillas, y regreso a mi país me matan, allá no lo justifican. Y desde 2014 están identificando la llegada de más niños no acompañados y de familias. ¿Eso está relacionado a esta situación de violencia? Sí, totalmente. Tenemos el número de menores no acompañados, de chicos entre 13 y los 17 años, ha incrementado mucho, que vienen solos o vienen en grupos, pero pues de amigos o compañeros que se van topando en el camino, pero no vienen con papá, mamá. Y también el número de familias, también hemos tenido aquí muchas familias completas de 5 o 6 integrantes que viajan, y estos son los casos pues también igual de refugio, porque pues, por lo general el migrante económico pues viaja el hombre solo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere ir a trabajar, conseguir mejores oportunidades para mandarle dinero a la familia. Pero cuando son casos de familias completas es porque hay un caso fuerte de violencia, de amenazas, y tiene que salir toda la familia completa.
uno de los grandes problemas y motivos por los que no se está haciendo, hay políticas migratorias, pero no hay políticas inmigratorias en donde se trabaje con la integración de esta nueva población, porque ya es una realidad, y es una realidad fuerte que tenemos aquí en México, y somos un país de tránsito. Y la sociedad mexicana no lo conoce, desconoce del tema. Es impresionante cómo en las ciudades de mayor tránsito de migrantes se desconoce este tema, y esto genera un problema muy grave de pues falta de como aculturación por parte de los migrantes. Esto genera más violencia, genera más mucha más faltas de tolerancia, de integración, esa reinserción social que se pudiera lograr aquí en México para que en vez de que vayan a Estados Unidos, en donde aparte ya también sufren de racismo, de discriminación, y que pudieran buscar una oportunidad, una nueva vida aquí en México, no se está logrando por la falta de información, pero también es estrategia política, porque al gobierno no le conviene que los mexicanos mismos se enteren de lo que está pasando, porque es aberrante lo que está pasando. O sea, es una crisis humanitaria que estamos viviendo aquí en México y ni los mismos mexicanos lo sabemos. Entonces hace falta informar a los mexicanos de lo que está pasando para que se involucren, o que al menos se informen, y que cuando vean, tú te vas a Monterrey a los cruceros en Gonzalitos, una de las calles principales, y está lleno de migrantes. Ves a todos los migrantes con su mochila pidiendo dinero, charoleando, la famosa charoleada, y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque ven un garífuna de Honduras y se espantan. No estamos acostumbrados a ver a gente afrodescendiente aquí en México, es muy raro, y más en el norte. Entonces se ven y se asustan, y esto es por falta de concientización, falta de información. Si supiéramos, uno, no te espantarías y la ayudas porque sabes por lo que está pasando, o te buscas algún organismo en cómo ayudar. La gente mexicana es buena y sabe ayudar, pero lamentablemente en este tema aún no se desconoce.